Hola, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a este live. Los invito a que se sigan sumando a esta conversación que vamos a tener con la doctora Sonia Kussmann. Ella es jefa del servicio de cardiología. Me gustaría comenzar, doctora, con que nos cuente por qué las enfermedades cardiovasculares son más comunes en mujeres. ¿Cuál es la razón? La verdad es que la enfermedad cardiovascular es común tanto en hombres como en mujeres y es la primera causa de muerte, de hecho, en los hombres y en las mujeres en el mundo entero. Lo que pasa es que la gente cree que es una enfermedad muy de los hombres, sin embargo, es una enfermedad que también se da en las mujeres, especialmente la enfermedad coronaria. Siempre se ha pensado que las mujeres nos enfermamos en el fondo de la enfermedad del bikini, de las mamas, del aparato ginecológico. Sin embargo, la primera causa de muerte en las mujeres es la enfermedad cardiovascular. Entonces hay que tener conciencia que es un problema, que es una enfermedad que deriva de factores de riesgo que son fáciles de manejar. Es una enfermedad en general bastante... uno la puede prevenir, digamos, eso por una parte, y por el otro lado, la otra enfermedad que es sumamente frecuente, tanto en hombres como en mujeres, pero también en mujeres, especialmente en la época de la menopausia, es la hipertensión. Entonces, esas son, yo diría, fundamentalmente las dos enfermedades más frecuentes en este minuto en el hombre y en la mujer. Claro. ¿Y por qué son tan frecuentes, doctora? ¿Cuál es la razón de eso? Bueno, porque han aumentado mucho los factores de riesgo y los factores de riesgo son, por ejemplo, el fumar, el tener el colesterol alto. El colesterol alto es impresionante como ha aumentado en la población en general. Antes no teníamos estos niveles de colesterol y hoy día sí se da, probablemente por el estilo de vida que estamos teniendo, las comidas chatarra, muchas comidas prehechas, preparadas, etcétera. Por el otro lado, ha aumentado mucho la hipertensión, la presión alta ha aumentado en forma muy importantemente. Ha aumentado la diabetes. Fíjate, Catalina, que hasta hace unos años atrás la diabetes no era más allá de un 1% de la población, un 2%. Hoy día estamos alrededor del 8 o 10% de la población adulta diabética. Y eso tiene que ver con los hábitos, tiene que ver en el fondo con que comemos diferente. Entonces la hipertensión también, estamos comiendo con más sal. El fumar es un factor de riesgo extraordinariamente importante. Entonces esos factores de riesgo que de alguna manera han aumentado, permite que la enfermedad cardíaca, especialmente la enfermedad coronaria y la hipertensión aumenten en la población. Pero ¿sabes qué? Las mujeres tenemos un factor de riesgo propio, especial, y son las hormonas. En el fondo, la menopausia, el climaterio, desde el minuto que empieza el climaterio, las hormonas que son muy protectoras dejan de protegernos y nos empezamos a parecer más a los hombres en todo lo que es la enfermedad cardiovascular. Entonces, ahí hay otro factor de riesgo propio nuestro que también está influyendo. Y en ese sentido, doctora, ¿pudiese influir, por ejemplo, la menopausia con respecto a la derivación de enfermedades cardiovasculares? Influye muchísimo y de hecho yo te diría que la edad más frecuente donde empiezan las enfermedades cardíacas en la mujer es justamente en el alrededor de la perimenopausia. Ahora, la hipertensión parte ahí, pero también la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria es en el fondo los preinfartos, el infarto, la angina, esa es, y empieza especialmente alrededor de los 50 años. La edad de la menopausia en la mujer en Chile es alrededor de los 50 años, 50, 52 años. Y esa es la edad en que habitualmente empiezan a haber más factores de riesgo, las hormonas dejan de protegernos y por lo tanto empieza a haber más riesgo y nos hacemos más vulnerables, nos hacemos más propensas a tener estas placas de colesterol, estas placas de ateromatosis que se empiezan a producir en las arterias. Entonces las arterias empiezan como a ensuciarse de alguna manera. Si bien es cierto que esta es una enfermedad que parte muy en la adolescencia e incluso después,
es la etapa de la menopausia en la mujer, la etapa donde se acrecienta mucho más. Entonces es ahí donde hay que tener mucho cuidado, pero esto demuestra de que el cuidado empieza antes, no empieza ahora, no empieza en la menopausia, claro, empieza antes, porque mientras más tiempo hayamos tenido el factor de riesgo y hayamos estado expuestos al cigarrillo, a la diabetes, a la presión alta, etcétera, entonces peor es el resultado. Por lo tanto, no importa de repente un factor de riesgo en un momento, importa mucho más el transcurso que cuánto tiempo lo hemos tenido. Y me quiero detener en ese punto que acaba de tocar, doctora, con respecto a que el cuidado no debe partir ya en la adultez, ¿cierto? Ya a los 50, cuando es una edad de la menopausia en las mujeres, entre los 50 y 52 años, como usted mencionaba, sino que tiene que ser antes. Y en ese sentido, doctora, quería preguntarle cuándo y desde qué etapa de la vida es recomendable hacerse un chequeo cardiovascular y cada cuánto tiempo también pudiese ser lo recomendable, una vez al año, o tienen que ser más pausados los controles o controles más periódicos. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, la verdad es que los chequeos cardiovasculares debieran empezar precozmente en todas aquellas personas que tengan factores de riesgo, por ejemplo, genéticos. Si yo tengo un papá o una mamá que ha tenido un accidente vascular o que ha tenido un infarto, entonces ese chequeo debiera empezar alrededor de los 20 años. Y eso hacerlo en el fondo cada 5 años, pero desde edades como los 40 años en el hombre y los 50 años en la mujer, los chequeos debieran ser anuales, especialmente si existe algún factor de riesgo. Fíjate, Catalina, que hicimos un estudio muy grande, enorme, en que incluimos más de 12.000 personas, donde les hicimos un conteo de cuáles eran sus factores de riesgo y por el otro lado le hicimos un seguimiento por 10 años a esta persona. Y resulta que en alrededor de los 50 años, toda la población, alrededor del 80% de la población tenía más de 2 factores de riesgo para estas enfermedades. Entonces, obviamente que es bueno hacerse chequeos y ver que si el colesterol está alto, si las presiones son o no normales, ver que no tengamos diabetes, dejar de fumar, por ejemplo. Esas cosas son importantes. Entonces, si uno tuviera que poner un límite, en los hombres los 40 años empiezan los chequeos y en las mujeres los 50 años. ¿Y en qué consiste un buen chequeo cardiovascular, doctora? ¿Cuál es el examen que se realiza? ¿Cuáles son los pasos que se deben seguir? Yo te diría que en la mujer, en realidad, todas las instancias donde tenemos cercanía a los médicos, debiera ser una instancia de chequeo. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy al doctor porque estoy embarazada, eso es un buen momento para que mi ginecólogo me diga, a ver, veamos si tienes diabetes, por qué estás fumando, veamos cómo está tu peso, veamos cómo está tu colesterol. Si en algún minuto uno va al doctor porque en realidad quiere hacerse el Papa Nicolau, por ejemplo, o quiere hacer... Esas son las instancias en que las mujeres debiéramos en el fondo chequearnos. Y el chequeo es muy simple. El chequeo es ver si uno tiene diabetes, que lo podemos saber con un examen de glicemia, es un pinchazo. Claro. Si uno tiene eventualmente el colesterol alto o no lo tiene, es un pinchazo, que ni siquiera requiere de ayuno, la glicemia sí. Y si uno fuma o no fuma, no requiere de ningún examen. Entonces es muy fácil para las mujeres que nos podamos controlar y que podamos ver si efectivamente tenemos estos factores de riesgo que son los que finalmente nos van a dar la presión alta y nos van a dar enfermedad cardíaca. Claro, no, súper interesante lo que comenta. Ahora, un buen chequeo, te diría yo, después de los 50 años, incluye algunos exámenes de sangre. ¿Ya? Y idealmente, o sea, un colesterol, ver si la glicemia está alta o no está alta, ¿no es cierto? Pero idealmente, además, una cosa que se llama test de esfuerzo. El test de esfuerzo es muy simple, es una caminata dentro de en una caminadora donde uno ve
si las presiones suben en forma normal, bajan en forma normal, y por el otro lado, si durante el esfuerzo el corazón responde en forma adecuada. Es un examen no invasivo, es un examen que no duele, es un examen que está disponible a lo largo de todo el país y que da una muy buena visión de qué es lo que está pasando con el estado cardiovascular. Perfecto. Así que debiera incluir un test de esfuerzo. Claro, de todas maneras súper interesante eso. Y también en deportistas pudiese existir también este examen de test de esfuerzo. ¿Hay alguna etapa en la que es más recomendable en personas que, por ejemplo, hacen actividad física regular? Claro, el test de esfuerzo es distinto, hay distintos protocolos para hacer test de esfuerzo. Si se trata de una persona de 70 años, tenemos protocolos que son más tranquilos, que en el fondo van a adecuarse a la situación del paciente, de la persona. Y los deportistas, es muy importante que cuando parten haciendo deporte, en el fondo se chequeen. Hay pacientes asmáticos, hay pacientes que tienen antecedentes cardiovasculares en la familia, que con un test de esfuerzo uno puede tener una muy buena visión de qué le va a pasar a ese individuo cuando haga un esfuerzo muy importante. Tú has visto que han habido muertes súbitas en deportistas, por ejemplo, claro, donde en el fondo debieran haberse chequeado. Y para los deportistas son chequeos un poquito distintos. Uno es el test de esfuerzo, porque me va a mostrar cuál es la capacidad que tiene y si responde su corazón bien o mal, que no haga arritmias, que no se ahogue, que las presiones suban y bajen en forma normal. Pero hay otro examen más en los deportistas, y en los deportistas debe además hacerse un ecocardiograma. Un ecocardiograma es una ecografía del corazón donde en forma no invasiva uno va mirando cómo es el corazón. Hay enfermedades que son genéticas, que son algunas hereditarias, donde producen muerte súbita, y si uno no las busca en los deportistas, puede producirse los descalabros que hemos visto en algunos deportistas, ¿no es cierto?, de alto rendimiento. Entonces, si vamos a hablar de chequeo, en un deportista, tanto test de esfuerzo como ecocardiograma, esos son los dos exámenes. Pero en población normal, te diría yo, en el fondo para prevenir enfermedades cardíacas frecuentes, ¿no es cierto?, que las más frecuentes son los infartos, tanto en las mujeres como en los hombres, y la hipertensión, yo te diría que estos exámenes de sangre generales y además el test de esfuerzo. Ya, perfecto, o sea, súper interesante e importante tenerlo en cuenta. Fíjate Doctora, sí, fíjate que sabemos que, por ejemplo, si uno hace un test de esfuerzo, y ese test de esfuerzo es relativamente normal, en el sentido que no aparecen arritmias, el paciente puede hacer el esfuerzo en forma adecuada, no aparecen alteraciones eléctricas, pero si las presiones en el ejercicio, durante el ejercicio, suben más de lo normal y después bajan a lo normal, pero durante el ejercicio suben más, sabemos que esos pacientes, por ejemplo, al cabo de 5 años, alrededor de un 30% sí van a ser hipertensos y sí van a tener presiones altas, no solamente en ejercicio, sino que en reposo. Entonces, te fijas, estos exámenes tienen, además, no solamente nos muestran lo que pasa hoy día, sino que también tienen un factor pronóstico a futuro. Claro, y por eso la importancia de realizarlos también, porque permiten prevenir. Exactamente, permiten prevenir. Doctora, ahora, dime. Continúe. No. Cuéntame. Quería detenerme un poquito también con respecto a la salud cardiovascular y a las mujeres, porque se piensa que el infarto, por ejemplo, puede estar más asociado a los hombres, pero eso no es tan así. De hecho, usted en la conversación al inicio comentaba que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en mujeres. ¿Por qué los infartos pudiesen ser más frecuentes en mujeres y más graves? ¿Eso es así? Efectivamente es así. Si bien es cierto que hay menos infartos en mujeres que en hombres, es nuestra primera causa de muerte, por lo tanto no es banal.
Y lo que tú dijiste es que los infartos son mucho más graves en las mujeres que en los hombres. Eso también es así. Si, por ejemplo, si un infarto, si una mujer hace insuficiencia cardíaca en relación al infarto, esa insuficiencia cardíaca va a ser mucho más grave. Si esa mujer hace un infarto y hace trastornos eléctricos, esos trastornos eléctricos van a ser mucho más graves. Yo te diría que hay varias causas por las cuales los infartos en las mujeres son más graves. Y cuando hay un infarto nos vamos a morir más que cuando hay un infarto en un hombre. Y eso es por varias razones. Te diría que una de ellas es porque las mujeres consultamos más tarde. Habitualmente si uno tiene dolor al pecho, tiene algún síntoma, ¿no es cierto?, sugerente a un infarto, uno se autopospone en pro de obligaciones familiares, de los hijos o de cualquier cosa. Por ejemplo, si una mujer tiene dolor al pecho, uno dice, pucha, bueno, voy a dejar primero listo las cosas en la casa, voy a ir a buscar a los niños al colegio, voy a preocuparme de organizar las cosas y no corre. Entonces dice, no, esto debe ser angustia, esto debe ser cualquier cosa. Pero las mujeres no tenemos estrés, mucho estrés. Entonces no tenemos como muy presente que algunos síntomas pueden ser infartos. Mientras que un hombre está en la oficina y empieza con dolor al pecho, es que te prometo que corre y le dice a su compañero, oye, ¿sabes que estoy con dolor al pecho? Y el del lado le dice, vámonos a la clínica, vámonos al hospital, porque sí hay conciencia que cualquier dolor al pecho sí puede significar eventualmente un infarto. Entonces, no hay conciencia, por una parte. Por el otro lado, las mujeres consultamos después. Pero también hay un problema nuestro médico, y es que cuando llega una mujer que en el fondo dice, ¿sabes qué? Estoy con palpitaciones, además estoy como con un poco de dolor al pecho, tengo un poquito de dificultad para respirar. Lo primero que se nos pasa a la cabeza al equipo médico en muchas partes es, señora, ¿no estará estresada? Señora, ¿no tendrá...? Entonces, y dejamos como en tercer, cuarto o quinto lugar es que esa mujer tenga una enfermedad cardíaca. Porque estamos evolucionando y las investigaciones han mostrado que en el fondo las mujeres también tenemos infarto, pero hay que acostumbrar al equipo médico de muchas zonas del país todavía en que deben pensar en primer lugar, si una mujer llega con dolor al pecho, que eso puede ser efectivamente un infarto, puede ser un preinfarto, y que no necesariamente es estrés y angustia y cosas así. Es muy frecuente que a las mujeres nos achaquen que estamos angustiadas, que en realidad tenemos problemas, que cualquier cosa. Y la verdad es que no debiera ser así. Claro. Así que yo diría que esas son las causas más importantes por las cuales probablemente los infartos son más graves en las mujeres. Cuando uno tiene un infarto, hombre o mujer, cualquier momento perdido es corazón perdido. Por lo tanto, siempre que uno tenga un dolor entre la pera y el ombligo, así de tremendo, cualquier dolor opresivo que aplaste, ¿no es cierto? Que aplaste. O cualquier dolor que sea en la espalda y que se acompañe de sensación de falta de aire o que se acompañe de palpitaciones, uno debe pensar que eso puede ser cardíaco y uno debe consultar. Sí, súper buenas esas recomendaciones que da, hay que estar muy atento. Sí, ahora, si me permites unos minutos, claro. El infarto, los síntomas del infarto en las mujeres es un poquito distinto que en los hombres. En los hombres es un dolor opresivo, muy importante, una pata elefante puesta en el pecho, así de tremendo. Claro. Es muy opresivo, se irradia a las mandíbulas y se acompaña de sensación de muerte inminente. Así es lo típico en el hombre. En las mujeres es un poco distinto. En las mujeres da un poco de dolor en el pecho, pero también el dolor puede ser en la espalda, es más disconfort, es menos intenso, puede acompañarse de palpitaciones y por el otro lado no siempre se irradia a la mandíbula como en los hombres, puede ser un dolor que moleste en la espalda y en el pecho
y que no es tan intenso como en el hombre. Entonces hay que tener un poquito de consideración de que pueden ser diferentes. ¿Mm? Eso, de hecho, le iba a consultar por ese tema, porque por lo que usted relata, los síntomas en hombres son bastante más fuertes, se podría decir, que en mujeres que pudiesen ser un poquito más leves, por decirlo de alguna manera. Claro, son un poquito más moderados, Claro. son menos intensos, pero también duran, no es que dure 1 minuto ni 2 minutos, duran varios minutos, es un disconfort que se mantiene, habitualmente es opresivo, pero no es solamente en el pecho, puede ser en la espalda también, puede irradiarse a los hombros, puede irradiarse también a los brazos. Y en las mujeres, a diferencia de los hombres, habitualmente se acompaña de palpitaciones. No siempre está esta sensación de muerte inminente en las mujeres, que sí existen en los hombres, existe como con más angustia. En las mujeres un poco más tenue. Y habitualmente, si uno mirara el corazón cuando se está infartando en una mujer, es más difuso. No es solo un punto donde se está infartando, sino que es un poquito más difuso. Y eso hace también que los síntomas sean un poquito más difusos, un poquito más diferentes, digamos, de lo que es en el hombre. Perfecto, perfecto. Súper interesante también tener esos signos de alarma y de alerta. O sea, cuando uno ya los tiene, es súper importante acudir inmediatamente a un centro de salud, al más cercano, para poder tener ayuda médica. Sí, y sabes una cosa muy importante, que si alguien tiene un infarto y se da cuenta que está con un dolor opresivo y que sospecha que pudiera ser, hay 2 cosas que uno pudiera hacer y que salvan vidas. Una, si uno tiene un dolor que en el fondo pueda sospechar que es del corazón, hay que tomarse una aspirina, y esa aspirina mascarla. No tomársela así con agüita entera, mascarla. Eso salva vidas, hombres y mujeres, una aspirina. Y la otra cosa, en el trayecto, toser. Porque hay un porcentaje de los infartos que matan en el fondo durante los primeros momentos del infarto. Y eso es por arritmias ventriculares. Entonces, si uno tose, uno remece de alguna manera el corazón y hace que esta arritmia ceda. Entonces, en el trayecto, si hay un hombre o una mujer que tiene dolor al pecho y se sospecha, una aspirina, y en el trayecto toser cada ciertos momentos, cada ciertos minutos, toser, para que en el fondo no tener esta arritmia que es la arritmia que mata. Fíjate que un 40% de los infartos en la población no alcanza a llegar al hospital porque se mueren antes, hacen muerte antes de llegar al hospital. Y eso es por estas arritmias malignas que yo te estoy diciendo. Y eso se evitan con estas pequeñas cosas chiquititas que uno puede hacer, pero que es muy importante divulgarlas en la población para salvar vidas. Doctora, es que de todas maneras, de verdad que quedé sorprendida con estas 2 recomendaciones que acaba de dar, que es importante saberlas. Claro, y sobre todo, mira, y no solamente saberlas por uno, sino que saberlas por el papá, por la mamá, por el hermano, por el tío, por cualquier persona que esté al lado tuyo, que tú sospeches que pueda tener un dolor opresivo, que tú los veas. Muchas veces, especialmente en los hombres, se acompaña de sudoración, un poco de transpiración. Eso también es un índice y un signo de que esto podría ser eventualmente un infarto. Si uno sospecha que alguien que está al lado de uno lo tiene, esas recomendaciones pueden salvarle la vida. De todas maneras. Súper interesante lo que acaba de mencionar, doctora. De verdad que yo creo que varios de los que nos están escuchando quedaron sorprendidos con estas recomendaciones, que la verdad es que no son tan conocidas y que hay que difundirlas, hay que darlas a conocer, ¿cierto? A nuestros amigos, a nuestra gente cercana, a nuestra familia, porque ojalá no pasara, pero son situaciones que ocurren y que hay que actuar rápido, ¿cierto? Exacto, ¿sí? Exacto. Piensa que la mortalidad por infarto en Chile es alrededor de un 30%. O sea,
30% de la gente que se muere por un infarto. Entonces, es muy bueno saberlo, este tipo de cosas. Sí, súper bueno saberlo. Y también hablando sobre cifras, doctora, bueno, la última encuesta nacional de salud detectó que un 30% de las muertes son por enfermedades cardiovasculares, con respecto a lo que usted decía. ¿Por qué será que los chilenos nos enfermamos tanto del corazón? ¿Pudiesen entrar ahí factores como el sedentarismo, la mala alimentación que tenemos, el sobrepeso, la obesidad, como que pueden formar parte de estas causas que nos llevan a desarrollar enfermedades cardiovasculares? Yo creo que lo que tú dijiste es tal cual, o sea, absolutamente de acuerdo. Ahora, este porcentaje de mortalidad que tenemos en Chile no es solo en Chile, yo te diría que es en muchos países del mundo. Ahora, hay algunos países que tienen menos mortalidad cardiovascular, que tienen menos enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, los japoneses tienen mucho menos enfermedad cardiovascular que nosotros. ¿Ya? Hay algunos países en Europa, como los países mediterráneos, Italia, Francia, en el fondo, que tienen menos enfermedad cardiovascular. Y si uno analiza por qué podría ser eso, es exactamente lo que tú dices. Fíjate que, por ejemplo, ellos consumen mucho más aceite de oliva, consumen mucho más frutos secos, no comen comida chatarra. La enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en Estados Unidos, donde son los reyes de la comida chatarra, en realidad tienen mucho más enfermedad cardíaca y mucho más enfermedad cardiovascular que aquellos países que tienen una comida más saludable, donde toman un vasito de vino, donde no comen comida chatarra, donde comen aceitunas, donde comen muchas verduras, comen mucha fruta, donde comen carne, pollo, pescado, sin grasas, tienen menos enfermedad coronaria y además hacen más deporte, hacen más ejercicio. El ejercicio también es súper importante en esto porque mantiene un buen estado cardiovascular. El ejercicio evita la presión alta, por el otro lado mejora el estado cardiovascular en general, y el comer sano es muy bueno no solo para el tema cardíaco, sino que también evita muchas otras enfermedades. Te voy a poner un ejemplo, en realidad no es nuestro tema, digamos, pero por ejemplo el comer cosas como coliflor, brócoli, ese tipo de verdura, en realidad tiene efectos protectores contra el cáncer de colon. Y son verduras. ¿Te fijas? La comida chatarra, todo lo contrario, no previene nada. Todo lo contrario, aumenta el colesterol, aumenta la obesidad, aumenta cosas malas. Claro. Entonces, el comer mucha fruta, mucha verdura y por el otro lado carne, pollo, pescado, pero magra, sin grasa, en el fondo nos protege, no hay ninguna duda. Y también ahí con respecto a lo que comentó recién, doctora, me quería detener sobre el exceso de colesterol, ¿cierto? Que también puede ser una enfermedad que se manifiesta silenciosamente en nuestro corazón. Sí. ¿Cierto? Sí, cierto. ¿Por qué ocurre esto? ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿Cómo se puede evitar? Me imagino que también tiene esta prevención con respecto a la alimentación que usted señalaba. Sí, mira, el tener el colesterol alto, en el fondo hay distintas grasas en el organismo, pero fundamentalmente el más dañino es el colesterol, ¿no es cierto? El colesterol alto, y se llama dislipidemia, es una enfermedad. Por lo tanto, esta enfermedad llamada dislipidemia, que se manifiesta por tener el colesterol alto, tiene un factor genético. Muchas veces hay un antecedente familiar, el papá, la mamá, la abuelita, el tío, el hermano, tienen también el colesterol alto. Y el alto porcentaje de los pacientes fabrica el colesterol. Porque el colesterol viene de dos fuentes. Uno, de lo que uno fabrica en el fondo todos los días, y el otro es el que ingiere. Entonces, el que uno ingiere es un porcentaje menor del que uno fabrica. Y este factor genético, en el fondo, es el que influye en el colesterol que uno fabrica. Ahora, existen medicamentos muy buenos hoy día para disminuir el colesterol y proteger las arterias, pero la dieta influye mucho también. Ahora, influye para que la dosis del medicamento sea menor y influye para bajar una de las fuentes por las cuales nosotros, en el fondo, tenemos colesterol alto.
Pero también hay que decir que uno tiene un colesterol bueno, que es el HDL, el High Density, y el otro es el colesterol malo, que es el LDL, el Low Density. Y una manera de acordarse, el high se va al cielo, por lo tanto es bueno, el low, que es el LDL, ese es bajo, se va al infierno, por lo tanto ese es malo. Es una manera mnemotécnica de acordarse cuál es el bueno y cuál es el malo. Yo se los cuento a mis pacientes y con eso no se les olvida nunca más cuando tienen su examen frente a ellos. Claro. Y influye la dieta. Y el tema es que mientras nosotros tengamos el colesterol alto, este colesterol empieza a meterse en la pared de la arteria. Entonces, este colesterol que tenemos circulando en las arterias, en los vasos sanguíneos, empieza a meterse en la pared de la arteria y empieza a formar en la pared de la arteria un verdadero volcán, ¿no es cierto? Empieza a meterse entre medio de las capas de la arteria y finalmente crea una especie como de volcán, por decirlo de alguna manera, que está lleno de colesterol. Y este volcán empieza de alguna manera a forrarse en calcio, que no es el calcio que comemos ni el calcio que tomamos otra cosa, ¿no es cierto? Y empieza a formarse esta placa, que no es otra cosa que una placa de calcio donde abajo tiene colesterol. Y frente a situaciones, por ejemplo, como un estrés, un susto importante, o un esfuerzo desmedido, como puede ser, por ejemplo, empujar un auto o tomar algo muy pesado, un balón de gas muy importante, frente a un alza de presión o frente a incluso a fumar, ¿no es cierto? Esas placas se rompen y al romperse, al fracturarse, exponen este material que hay dentro de esta especie como de volcán y como lo exponen, en el fondo empiezan a tapar la arteria y el organismo lo cura poniendo, ¿no es cierto?, ahí un coágulo para que esto no siga y ahí es donde viene el infarto. Por lo tanto, el colesterol tiene un rol fundamental en que las arterias y los vasos sean sanos. Entonces, hay que cuidarse de no tener un colesterol alto y cada vez que uno pueda evitar comer comida chatarra. Si uno va a comerse, no sé, un sándwich, elegir aquel que tenga menos grasa, menos colesterol, ojalá sin mucha mayonesa, ojalá en vez de comerlo con, no sé, con chorreado de queso, comérselo con tomate y palta. En fin, uno puede salir a comer y puede en el fondo disfrutar de la vida, pero sabiendo elegir. Entonces, y cuidar el colesterol es un hábito, y que uno debe inculcárselo también a los niños. No hay que premiar a los niños con comidas chatarra. En el fondo, ¿cuántas veces uno dice, qué bien, te fue regio en el colegio, vamos a celebrarlo a estos puestos, no voy a decir nombres, digamos, pero a comernos un tremendo sándwich con no sé qué, con papas fritas o qué sé yo. Claro. Así que es un hábito de vida y son costumbres que uno debe cambiar y todas esas cosas hoy día influyen mucho. Así que a cuidar el colesterol, a cuidar la presión, a cuidar que no nos suba el azúcar en la sangre. Hay que hacer un poquito de dieta. En el fondo hay que fijarse, no comer demasiadas cosas que tengan azúcares, que tengan hidratos de carbono, no muchas masas. Hay que comerlas, pero poco. Por el otro lado también comer con menos sal. La sal influye en subir las presiones. Y todas las grasas que son de origen animal, especialmente animales terrestres. Si tú piensas de dónde viene, por ejemplo, la leche viene de un animal terrestre, por lo tanto, voy a tomar leche descremada. ¿De dónde viene el jamón? El jamón viene de un animal terrestre, por lo tanto, voy a tratar de comer jamón sin grasa o menos jamón, ojalá jamón de pavo, en vez de comer un jamón de pierna, por ejemplo. Y si tú piensas siempre de dónde viene ese alimento, y tú sabes que viene de animal terrestre, entonces quiere decir que eso tiene colesterol. En general los pescados tienen bastante poco. Te diría que las cosas que más colesterol tienen de los mariscos son eventualmente los erizos, los piures, pero eso uno lo come muy poco. Los demás te pueden comer. Sí, de todas maneras. Doctora, y hablando un poquito también sobre hipertensión, ¿por qué es tan frecuente también esta enfermedad y qué ocurre si es que no se trata a tiempo? ¿Qué riesgos pueden existir? Tremendo tema. Mira, te voy a dar una cifra para que tú te des cuenta de la magnitud del problema de la hipertensión. 60% de la población de 60 o más años es hipertensa en Chile.
O sea, el 60% de la población de 60 o más años. O sea, tener hipertensión es tremendamente frecuente. Entonces, la hipertensión, en el fondo, si uno lo quiere en el fondo definir en forma gráfica, es la presión que existe dentro de las arterias, ¿no es cierto? Por lo tanto, si uno tiene una manguera, por decirlo de alguna manera, donde están las presiones dentro de esta manguera, están altas, ¿no es cierto? Y una manguera es asimilable al que son las arterias, se pueden romper, primera cosa. Cualquier arteria se puede romper si hay hipertensión. Y si eso se rompe en una parte donde hay alguna plaquita, ¿no es cierto?, puede dar un infarto cerebral, puede dar un infarto en el corazón, puede dar un infarto en los riñones, puede dar un infarto en la retina, en cualquier parte. Entonces, es muy importante que las presiones sean normales. Ahora, existe una presión alta y una presión baja. La presión sistólica es la alta, la diastólica es la baja. ¿Y qué es lo que es la sistólica? La sistólica es la fuerza que imprime el corazón al latir. Entonces, ahí es la presión sistólica. Y la presión diastólica es la presión que queda cuando el corazón está en el fondo llenándose, cuando está relajado. Entonces, uno en cada latido tiene presión sistólica, diastólica, sistólica, diastólica. Entonces, ambas dos pueden subir, tanto la sistólica como la diastólica, las dos. A veces hay gente que tiene hipertensión solo sistólica, otros que tienen hipertensión solo diastólica, y hay gente que tiene de ambas. Ahora, siempre la gente pregunta, ¿cuál es más peligrosa? Las dos son muy peligrosas, las dos. La sistólica puede producir accidentes vasculares. La diastólica puede producir daño en los órganos, en la retina, en los riñones, en el corazón, en el cerebro. Entonces es muy importante ambas dos controlarla. Así que, y en ese sentido, la sal es muy importante, disminuir la sal para aquellas personas que tienen la presión alta. Claro. Se supone que el riñón es capaz de manejar en forma adecuada, que uno coma sal en forma normal. Pero si hay alguien que tiene antecedentes de hipertensión en la familia o ha tenido alguna vez algún grado de presión alta frente a diversos agentes, frente a una cirugía, frente a un susto, esas personas deben disminuir su ingesta de sal. Ahora, claro, alrededor como del 95% de las personas que tienen presión alta es por un factor genético, como el 95% de las veces. Y yo te diría que no más de un 5% de las veces la gente tiene otras causas de hipertensión que se llaman hipertensión secundaria, y que esas hay que estudiarlas. ¿Y el factor hereditario puede influir también en la aparición de una hipertensión? Mucho, mucho influye. Ahora, alguien que tiene un factor genético no necesariamente va a manifestarse esos genes, ¿no es cierto? Pero si esa persona que tiene un factor genético, mamá o papá o abuelo hipertenso, en realidad sube de peso o no hace ejercicio o aparecen algunos factores ambientales, come con mucha sal, esos genes sí se van a manifestar. Entonces, una manera de evitar que esa persona que tiene factores genéticos, el antecedente, como te digo, de la mamá, el papá, en fin, de algún familiar hipertenso, esos genes no se manifiesten, es cuidar los factores ambientales. En el fondo, hacer ejercicio, no subir de peso, comer con poca sal, en el fondo, cuidar el ambiente. Así que también se puede prevenir. Sí, de todas maneras, con estos consejos también que entrega. ¿Y durante la pandemia se ha visto un alza en las enfermedades cardiovasculares? ¿Es así o no necesariamente se ha visto esta alza? Yo te diría que en la pandemia no se vio un alza de las enfermedades cardiovasculares. Se vio después, cuando la pandemia empezó a extinguirse, en el fondo a estar un poco, no se ha extinguido, pero a tener un en el poquito fondo a más de estar más controlada.
mucha gente durante la pandemia, porque estábamos en cuarentena, estábamos encerrados, mucha gente pospuso muchos controles. Claro. Entonces, no se controló el colesterol, no se controló la diabetes, no se controló la hipertensión. Entonces, después de eso, empezó la gente a acudir porque había pospuesto todos estos controles, y es ahí entonces donde empezamos a ver que había muchas personas que se habían, en el fondo, deteriorado desde el punto de vista de su estado cardiovascular. Entonces, si bien es cierto que la pandemia influyó mucho, fue después cuando vimos que esto estaba empezando a ocurrir. Y de hecho, yo te diría que estamos en este momento en serios problemas porque están todos los hospitales, todas las clínicas, estamos llenos de pacientes que en el fondo hoy día están consultando por problemas que en el fondo no se pudieron solucionar a tiempo. Entonces hay que pensar que mientras antes ellos consulten y mientras antes partamos con las soluciones, que a veces son requete contra simples, como darle una tableta para mejorar la diabetes o dar una tableta para mejorar el colesterol, como hacer ejercicio, como hacer deporte, como en el fondo hacer un poco de dieta, puede mejorarnos mucho. Doctora, y para ir finalizando esta interesante conversación que hemos tenido, que nos ha dado tantas recomendaciones tan buenas, me gustaría que cerrara con las recomendaciones generales. Yo sé que las ha dicho durante esta entrevista, pero quizá para quienes se han conectado un poco después y que no lograron escucharlas, las recomendaciones generales para cuidar nuestro corazón y también la importancia del chequeo y la prevención. Bueno, yo diría que si uno tuviera que hacer recomendaciones así en forma breve, yo diría que la primera recomendación es que sepan, primero, que la enfermedad cardíaca es una enfermedad altamente prevalente, que es la principal causa de muerte en Chile, y que por lo tanto debemos prevenirla. ¿Y cómo prevenirla? Yo diría que haciendo ejercicio, no fumando, cuidándose de no tener sobrepeso, cuidándose de no tener diabetes, cuidándose y cada vez que uno pueda controlarse la presión arterial, y por el otro lado tratar de tener una dieta adecuada para que el colesterol sea lo más bajo posible, lo más bajo posible. Si uno en el fondo maneja esos factores de riesgo, probablemente podría evitar en gran parte la enfermedad cardíaca. Y dentro de la dieta, en el fondo hay algunos pilares fundamentales. Uno, comer con menos sal para aquellas personas que tengan factores hereditarios de presión alta. Dos, evitar la comida chatarra y evitar las grasas de origen animal. Si uno rehúsa, por ejemplo, un aceite, eso es pésimo. Si uno hace papas fritas en la casa, ese aceite hay que botarlo, no hay que volver a hacer papas fritas en la noche con el mismo aceite que hizo las papas fritas a la hora del almuerzo. Hay que evitarlo. Por lo tanto, hay que cuidarse de la dieta y esas cosas generales, te diría yo que en el fondo podrían mejorar notablemente la salud cardiovascular en nuestro país. De todas maneras, y también la importancia de lo que mencionaba también, doctora, que cuando uno va a otro especialista, el tomar la presión, el realizarse exámenes de sangre también es una buena instancia para detectar quizá a tiempo alguna posible patología cardiovascular, ¿cierto? Sí, yo creo que el tomar la salud en nuestras manos, o sea, yo me hago responsable de mi salud, claro. Significa que si yo voy al doctor para que me vea, al traumatólogo, al ginecólogo, al que sea, y le digo, doctor, tómeme la presión, si es que no me la ha tomado, para saber cómo estoy, es una muy buena actitud. Uno puede tomar soluciones y puede tomar actitudes si uno sabe lo que tiene. Pero si yo no sé qué presión tengo o no sé qué colesterol tengo, no lo puedo solucionar. Entonces hay que tomar en el fondo la salud en las manos y poder en el fondo, cada vez que uno se acerque a un doctor, ver que el doctor en el fondo, doctor, pídame un colesterol, aprovechemos al tiro, pídame una glicemia, aprovechemos al tiro. Y eso creo que es una muy buena medida. Tener conciencia. Sí, de todas maneras, buenas medidas que hay que tomar. Así que, doctora, muchas gracias por esta conversación que tuvimos hoy día en el Mes del Corazón.
y por todas las recomendaciones. Acá nos comentaron, muy buena la doctora, muy clara. Algunos nos preguntaban su nombre, así que les comento que es la doctora Sonia Kuzman, ella es jefa del servicio de cardiología, así que pueden acercarse si es que así lo necesitan a la clínica. Y doctora, muchas gracias también nuevamente por su tiempo y esta buena disposición que tuvo al tener este espacio tan valioso de conversación. Encantada, no hay ningún problema. Somos un tremendo equipo de cardiólogos en la clínica y estamos todos disponibles para ayudar a quien quiera. Muchas gracias, doctora. Encantada. Muchas gracias por su tiempo y gracias a todos quienes se conectaron hoy día en este live. Los dejamos invitados a nuestro próximo live también, que les vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctora, por todo. Chao, chao. Chao, chao.